Sumario rápido. Esta es Q. Y esta es A. 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 El área más grande está aquí en el suroeste de África, muy árida como un desierto, y aquí también hay una región desértica que está cerca del Sahara. Esconderla aquí para sobrevivir. Entonces, eso es lo que queda de la mayoría de los nativos africanos. Aquí cuando ves que la Q, que supuestamente es la más nueva, todavía está presente en la mayor parte del mundo, también está presente en Europa. Ok, eso es un hecho extraño para el supuesto último de las poblaciones. Y esta presencia tan limitada es un hecho extraño para nuestro ancestro. Este es un mapamundi que muestra todos los haplogrupos dominantes y de nuevo. Se ve que el morado domina gran parte de las Américas que juntos son mucho más grande que África. Las Américas son especialmente mucho más grandes que el área que ocupa, que es menos del 10% del área que ocupa. C es un descendiente de eso, por lo que si agrega ayudarlos, entonces tiene un área mucho más grande y luego ve cuál es al lado de. Lo que está al lado de la C que está al lado de la C para qué. Esta Australia también sea Australia, todos estos juntos ocupan una parte importante del mundo. Excepto Europa Occidental, tal vez excepto la hora occidental y excepto el este de Indonesia y el sur de Asia. Entonces, pero las dos Américas siguen siendo importantes. Por lo que ven que América del Norte tiene un tamaño muy parecido al de África y es más grande que América del Sur. Pero estos tres continentes juntos son mucho más grandes que el área que ocupan. Por lo que aumenta el dominio que suprimieron tus descendientes más antiguos. Es un descendiente del cual se puede ver que hay una asociación.
Que aún está en otro lado, creo. Bueno, este también es el balde vestido reciente o YDB. Aquí es más fácil ver el área de 3 recientes o YDB asociados a. Y más allá. De hace 12.800 años. Se puede ver desde R primera. David, origen de los humanos de la cultura 2021. Este capítulo. Los antiguos eran más o menos entre 4 de abril de 500. Que mostré en el mapa antes de que sucediera algo similar en Ribeira eran. Pero en este caso también el G2. Por lo que este mapa aquí está asociado. Y esta es una migración más antigua. Esta es una migración más antigua. Asia, el sudeste de Asia. Puede imaginar R más o menos como en. Esta. Imagen. Rusia y Kazajstán. Y luego, como dije, está relacionado con AR, pero esto también puede representar. Veo algunas características asiáticas, pero están muy avanzadas, mucho más avanzadas en África. Que están en regiones que ni siquiera tienen la oportunidad de desarrollarse. Eso mucho, pero tienen carruajes. Usan metales para los caballos, también para protegerlos. Para la guerra son especialistas y metalurgia. Y dije vamos en el caso de R venden. Y su raíz está en Norteamérica y ahora su raíz que veo que esto se demostrará más adelante en estos videos, por lo que también es una contraparte de R y Diego. Ocupa estas áreas de África que son más o menos las regiones no subsaharianas de África y empuja allí al grupo por más o menos esta región.
Ves que está menos presente y en eso y ves que está menos presente y de nuevo está más presente. Donde tuviste más contacto con la Europa occidental mediterránea y con el Medio Oriente y el este de Asia. Dije antes esto está ocupado por ti. Lo que demostraré más adelante es que no es descendiente de. Es descendiente de alguna manera, ¿ves una indicación? De que es descendiente de Id y luego se emociona como si viniera del grupo que está construyendo consenso. Y como ves, no son. Los antepasados. Africanos y los autores de este mapa están mencionando una migración a África de 75.000 años para ser. Así que de alguna manera ves que es una especie de confirmación de lo que dije. Y casi realmente afirman que las ventas eran antes, así que viene de esa región o de dónde viene. ¿Qué es Australia y Australia? Viene de Sudamérica. Como dije, este fue un vídeo sin guión. En esta imagen que muestra los grupos dominantes en realidad. Mientras que R atravesó el giro del Atlántico Norte y llegó a Europa Occidental a través del giro del Atlántico Norte. Esto se muestra mejor en otro mapa. Este giro del Atlántico Norte se muestra mejor en este mapa. En este mapa como América están a la izquierda, así que gracias por mirar, adiós.